Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de esta noticia, la cual ha tomado las redes sociales por muchos rumbos, muchas teorías, muchos puntos de vista, pero en ninguno de los que he escuchado han hecho el análisis histórico. Entonces quería hoy compartirles varias cosas que creemos que esto tiene conexión. El canal de Suez está en Egipto, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Está acá. ¿Dónde está el bendito buque? Como ustedes pueden ver, esta parte de Egipto está verde. Siempre las historias, ya sea de la civilización sumeria, babilónica, incluso hasta la israelita y Egipto, siempre se habla como un principio. Pareciera que después de reseteos o de inicios, como que la historia siempre apunta a este lado del mundo, ¿no? Entonces ahí está el canal de Suez. Esta parte es verde porque, según la historia oficial, el río Nilo ha permitido que haya toda esta abundancia verde. Ahora, lo que está pasando a nivel climático por el gran mínimo solar, según canales como el ADAP 2030, que es el canal al que le hemos hecho doblajes y hemos también hablado de reportes de los que ellos hacen, ustedes pueden ver aquí que el río Nilo da esa agua como para que haya vegetación y cultivos. Ahora, si seguimos la ruta del Nilo, va a parar ahí donde termina Egipto, ¿no? Ahora, ¿qué países están debajo de Egipto? Está Sudán, que todavía tiene un poco, y el último que está acá es Etiopía. Ahora, ¿qué conexión tiene Etiopía con Egipto y con el canal de Suez? Mucha conexión que la quiero compartir hoy. Ahora, este canal de Suez ya ha tenido problemas en el pasado, por eso nos vamos a volver en la historia y hablar qué está pasando en Etiopía. En el 2020 cayó mucha lluvia y sigue cayendo lluvia, entonces tierras que eran áridas se han convertido ahora en tierras de cultivo. Y la dirección del río Nilo no es de norte a sur, sino de sur a norte. Y los caudales están empezando en Etiopía y se están yendo para allá. Entonces ahora Etiopía está realizando ciertas operaciones que vamos a comentar, en las que se están encargando ya sea de acaparar o controlar el flujo de agua. Dice por acá, los planes para una presa al otro lado del Nilo desencadenaron una guerra en 1956. Este artículo fue escrito el año pasado, 30 de julio. Ahora, aquí marqué varias partes. Aquí dice: durante la última década, los observadores han observado con inquietud cómo aumentaban las tensiones entre Egipto y Etiopía. Ok, volvemos al mapa. Bastante espacio hay entre ellos, ¿no? Tenemos Egipto por acá, Sudán en el medio y Etiopía. Ya venían con tensiones. Bueno, todas estas tensiones, cosas geopolíticas, a veces nos parecen que son una cortina de humo, la novela que nos quieren vender, pero por debajo de la mesa las élites están haciendo ahí sus apuestas, juegos para ver cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Aquí hay varias cosas importantes. Dice: la gran presa o represa del renacimiento de Etiopía. Ese nombre, de hecho, llama la atención. ¿Por qué Etiopía le llama a esta represa que han estado construyendo más o menos unos 10 años con el nombre de Renacimiento? Es importante porque podría sentar un precedente para que otros países ignoren las afirmaciones de Egipto y comiencen a usar el agua del Nilo para su propio desarrollo. Ahora la pregunta es: ¿por qué en esa área de Etiopía ha aumentado el agua? Es cuando volvemos a los ciclos climáticos, y muchos están apuntando que esto es del gran mínimo solar, que África va a empezar a recibir agua que no recibió por siglos quizá, y eso va a hacer que los gobiernos olvidados o los países de África que han sido como puestos a un lado, pues tomen medidas y aprovechen el recurso natural, pero al ser geográficamente los que reciban ese recurso de agua, las élites van a venir ahora hacia ellos a ver qué pueden sacar. Entonces por acá dice: en junio, el año pasado, los etíopes anunciaron que después de las fuertes lluvias, la presa había comenzado a llenar el embalse. O sea, el 2020 fue el año para ellos finalmente decir: nosotros podemos tener control del agua. Nunca había una guerra por el agua, aunque los planes para una enorme represa en el Nilo fueron el centro de uno de los incidentes más dramáticos de la Guerra Fría. Y esto está muy interesante porque aquí lo conectamos al canal de Suez. La crisis de Suez de 1956, hace más o menos unos 70 años, el ciclo de 70 años se vuelve como a repetir, fue provocada por la nacionalización del canal por parte del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Una de las razones que citó fue que Egipto necesitaba recaudar fondos para construir la presa de Asuán. Quiere decir que el canal de Suez produce dinero para el gobierno de Egipto, y con ese dinero construir una represa que tome las aguas del Nilo en beneficio de Egipto. Después dice por acá: Israel junto con las fuerzas francesas y británicas intentó una intervención militar, pero se vio obligado a retirarse a finales de 1956 y principios de 1957. Eso me pone a pensar que
si sabían que venía una época seca en África y pues no era necesario hacer ninguna intervención. Hasta ahora quizá. Por acá tengo otro artículo importante. Esto es como se ve ahora esa represa en Etiopía. Están almacenando el agua y no la están dejando ir por el Nilo. O sea, esta agua se la están dejando Etiopía y obviamente Egipto o las élites o lo que sea están quejándose de eso, ¿no? La respuesta del buque a veces pareciera como, no sé, una actitud entre élites, entre clanes, tipo berrinche, ¿no? Ok, aquí vamos a tapar el canal como para dar una señal. Puede ser, a veces lo veo así. Dice por acá, las presas tienen varios usos, generan electricidad, almacenan agua para el riego de cultivos y ayudan a prevenir inundaciones. Entonces pareciera que en el momento que la caída de lluvia se incrementa en una área y ese va a ser el patrón por varios años a seguir, tiene que reestructurarse y creo que en África sí se ve eso, que las tierras de cultivo han crecido, de ahí el interés enorme del señor Bill Gates también de estar ahí, de hacer su presencia en África también. Dice por acá que la presa del Renacimiento de Etiopía, con un costo de $5.000 millones, será el proyecto de energía hidroeléctrica más grande de África. O sea, es que el tamaño lo dice, ¿no? Creo que prevén una gran cantidad de agua pasando por ahí y qué mejor organizarse para colectarla en este caso y usarla de la mejor manera posible. Ubicada en el Nilo Azul en el norte de Etiopía, aguas arriba de Egipto y Sudán, producirá 60.000 megavatios de electricidad, el doble de la producción actual total de Etiopía. O sea, ese lugar creo que es clave. Dice por acá, el gobierno egipcio incluso ha considerado bombardearlo. En enero fracasó otra ronda de conversaciones virtuales. O sea, 70 años después, ahora sí, vamos a ver cómo hay una invasión y al final pareciera, desde nuestra opinión, punto de vista, todo lo que hemos analizado históricamente, ciclos del clima con el gran mínimo solar, que después de cierto ciclo y se cambia la cantidad de agua cayendo en cierto lugar, ahí es donde se van a ver conflictos o nos van a fabricar conflictos, ¿verdad? Dice por aquí, a Egipto le preocupa que la presa ahogue las vivificantes aguas del Nilo. Tiene buenas razones para preocuparse. Aproximadamente el 95% del agua que consumen los 115 millones de habitantes de Egipto provienen del río. Ahora, si Etiopía va a tomar el control de esas aguas, por supuesto que en Egipto están preocupados. Las presas anteriores en el Nilo han alterado las inundaciones y el flujo de sedimentos de los que depende el país para cultivar alimentos. Estamos hablando entonces de esa guerra alimenticia que hemos hablado, que va a traer el gran mínimo solar. Dice que los acuerdos de las aguas del Nilo del 29 y 59 otorgaron a Egipto y Sudán el derecho de usar todo el agua entre ellos y le dieron a Egipto el derecho de veto sobre los proyectos de construcción río arriba, o sea, en Etiopía. Etiopía, que quedó fuera de los acuerdos, no los reconoce, lo que generó el desacuerdo sobre el impacto de la represa. Entonces, si vamos al mapa, qué interesante que Egipto sí consideró a Sudán, pero para abajo, los países africanos de ahí no están incluidos. Entonces, a veces pareciera que el olvido, esa categoría de olvido que tienen países de África, es más porque en este momento no son funcionales. Ahora que están apareciendo por un asunto de lluvias donde no llovía, ahora sí son funcionales y ahora sí hay que prestarles atención. De ahí que eso que pasó en el canal de Suez me parece que está muy conectado como a un tipo de señal de comunicación entre élites diciendo eso no nos parece, algo va a pasar quizá. Bueno, seguimos. Acá esta foto es como se ve el agua recolectada en Etiopía. Esto es del 11 de febrero del 2021, o sea, muy reciente. Ahora, van a ver acá, se veía así, creció así de esta manera y ahora me parece que está así. Es muy obvio que las aguas están creciendo y Etiopía quiere reutilizarlas y van a ser el foco de atención probablemente a cómo vayan creciendo. Acá una imagen que comparte el canal ADAP 2030 que nos gusta mucho, nos da un número de cómo esa parte de África se está haciendo más verde y está emergiendo como tierras de cultivo. De ahí que compartimos en el video de Bill Gates cómo él está también ahí acaparando con proyectos con su fundación. Bueno, al parecer donde hay recursos, ahí es donde va a llegar la gente de élite a ver qué pueden agarrar, ¿no? Otro artículo por acá dice las conversaciones de la gran presa del Renacimiento de Etiopía en peligro debido al conflicto de Tigray. Ahora, parece que dentro de Etiopía también hay conflictos. Este es del 7 de enero del 21, o sea, un poquitito más, tal vez 2 meses atrás. Acá hay cosas que llaman la atención, como que nos dan un resumen de lo que está pasando y más o menos nos ayuda a entender todo eso que estamos compartiendo. Egipto, que depende en gran medida del río Nilo para el agua potable y la actividad agrícola, teme que su suministro de agua se vea afectado negativamente.
Sudán, que está al sur de Egipto, está preocupado por los niveles de agua, el riesgo de inundaciones y el bienestar de su población, especialmente a la luz de la rotura de la pared de embalse en 2011. Y Etiopía necesita el poder para el crecimiento económico y para satisfacer la demanda energética del país. Ahora, Etiopía, como vimos en el mapa, pareciera que por montaña, por altitud, donde empieza a salir el río, van a tener como el inicio de esa fuente acuífera y de ahí que se están aprovechando para retenerla ahí, ¿no? Esto de redistribución de aguas pareciera que tiene mucho en la historia y nunca nos hablan de ello, ¿no? Tal vez lagos que no habían antes, ahora son, lagos que son hechos artificialmente por alguna razón, de ahí proviene quizá los conflictos y de donde la historia empieza a cambiar y obviamente la fabrican y la cambian, ¿verdad? Ahora, esa represa no es la única. De hecho, hay otras en Etiopía que están ahí haciendo su trabajo. Es interesante que Etiopía ha estado como en el olvido por muchos años y por muchos siglos. De hecho, este mapa es un mapa antiguo de lo que antes era Etiopía. Es este reino o imperio, el Aksum, que fue central ahí de acción por mucho tiempo. En el pasado, dice por acá, bueno, nos dan la versión oficial después de Cristo, ¿no? 300 más o menos. Vean que de aquí salen hacia allá, hacia allá, hacia acá, hacia acá. O sea, hay bastante flujo empezando ahí. Fue un centro muy fuerte en África. Ahora, cuando buscamos qué había ahí o lo poco que queda, es bastante interesante. Bueno, vamos a ir acá a Etiopía. Cuando buscamos arquitectura en Etiopía, ese es el tipo de arquitectura que ha estado ocultada, digamos. Ven acá el nivel que fue que escarbaron y encontraron eso. Por acá hay otra más. Conocidas que quizá se nos hace familiar por haberlas visto en algunas fotos en el pasado, pero esto es Etiopía, ¿no? Etiopía del pasado, lo que ha quedado, digamos, ruinas, lo que se ha redescubierto. Esto está muy interesante. Podemos ver como señales del mud flood, ¿verdad? También, más por acá. Y hay algunas cosas acá, que es particularmente de ese imperio Aksum, que son estas estructuras. Ahora, cuando nos vamos al Imperio Aksum, aquí está este sitio que encontré, que está especializado en ese reino. Y hay cosas interesantísimas, como lo que les comenté. Le llaman estelas 2 y 3, que han sido levantadas, porque incluso hay fotos acá que te muestran que se cayeron en el pasado. Y vean que debajo de ellas hay estructuras subterráneas también. Eso es Etiopía, en lo que fue este imperio. Y podríamos incluso imaginarnos que toda esta tierra cubrió lo que estaba allá antes, ¿no? Por acá. Aquí están las estructuras subterráneas y después también por acá esta iglesia que me llamó mucho la atención, se llama la Iglesia Nueva de Santa María de Sion. Muy interesante que estemos hablando de una figura femenina, obviamente la Virgen, pero podría ser que antes había otra deidad femenina en Etiopía y la Iglesia Católica nada más lo cambió y hizo ahí la sustitución. Bueno, por acá hay más, otra estructura. Interesante que hay zacate, como escaleras y arriba la iglesia. Podríamos pensar que acá abajo hay cosas, ¿no? Otra más de ese imperio que ya no está. De hecho, Etiopía guarda muchos secretos, ¿no nos han dicho? Un lago ahí como artificial. Otra vista más. Y por acá más puertas como hacia cosas subterráneas, ¿no? Volvemos a esa idea de que la tierra está cubriendo cosas que están abajo, túneles, estructuras subterráneas. Otra más por acá. Esto también cubierto. Restos del palacio de Dungur. Vemos más del mapa y ya. Entonces, Etiopía por sí sola guarda muchos secretos. Quizá hayan reliquias, quizá hayan recursos que no sabemos. Por ejemplo, esta es una foto muy conocida, pero solo es una de las más conocidas. Pero hay muchas cosas en Etiopía que llaman la atención de un secreto, de una historia olvidada, de una historia que no quieren revelarnos. Y ahora que están en el foco de atención, creo que ahora estamos tratando o llegando a este tipo de información. Así es que queríamos darles a ustedes la perspectiva histórica, que esto del canal de Suez quizá tenga más repercusiones con Etiopía y con los países debajo de Egipto que de otra cosa. Y quizá invadir Etiopía sea parte del plan, ya que ahora Etiopía pues tiene agua que no estaba esperando. Quizá las élites en Etiopía sabían que iba a haber un ciclo en la historia donde las aguas iban a venir y ellos podían de ahí
controlar el flujo de agua, y ahora canales como ADAP 2030, como al que le hemos hecho doblajes también, lo apuntan a que está conectado al gran mínimo solar. Partes en África que no recibieron lluvia quizá por siglos, ahora lo reciben, y las tierras que son o que fueron áridas por mucho tiempo ahora son tierras de cultivo, y quizá ellos serán el centro hacia el mundo. No lo sabremos, habría que seguir observando y estar atento. Pero por ahora sería esto, y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.